Muy bien, en el ejercicio número 10 lo que nos están pidiendo es, acá tenemos el primer ejemplo de la tabla, dado un conjunto de partida y un conjunto de llegada y una condición que los relaciona, es decir, que los elementos del conjunto de llegada van a ser el siguiente de cada elemento del conjunto de partida, me piden que escriba una fórmula que lo represente y después distintas imágenes de esa función o de esa relación, que después veremos si es función o no, de acuerdo a qué condición, así se cumplen las propiedades de existencia y unicidad. Y tres imágenes en particular, la imagen de -1, la imagen de 2, la imagen de 1, como referencia para que podamos resolver esto. Si nuestro conjunto de partida es los números naturales, significa entonces que vamos a tener los números del 1 en adelante enteros, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Quiere decir que no va a poder estar el 0, no va a poder estar números negativos, no va a haber fracciones, es decir, solamente enteros positivos, del 1 en adelante enteros. Entonces, si uno considera la condición subsiguiente, quiere decir que cada valor que yo tengo de mi conjunto de partida le voy a tener que sumar 1. Quiere decir que la fórmula entonces va a ser f de x, que corresponde a los valores del conjunto de llegada, es igual a x más 1. Los valores de x son los valores del conjunto de partida y el resultado que voy a obtener corresponde al conjunto de llegada. Muy bien, a partir de esa fórmula me piden entonces imágenes de algunos puntos. Por ejemplo, me piden la imagen de -1. ¿Qué es lo que sucede? -1 no pertenece al conjunto de partida. Por lo tanto, esta imagen no va a existir, ¿sí? Porque x igual a -1 no pertenece al conjunto de los números naturales. Sin embargo, cuando me piden la imagen de 2, f de 2 lo voy a poder hacer, porque 2 es un número natural, por lo tanto esto va a ser 2 más 1, que es igual a 3. Quiere decir que 3 es la imagen de 2. Lo mismo con f de 1, que en este caso va a ser 1 más 1, que es igual a 2. Quiere decir que 2 es la imagen de 1. Entonces, esta relación de naturales en naturales, este valor no va a formar parte, por lo tanto no lo tenemos en cuenta. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿todos los números naturales tienen siguiente? Es decir, si yo a un número natural, a todos los números naturales, le sumo 1, ¿el resultado es un número natural? Bueno, el primer número natural es el 1 y el 1 tiene imagen, que es el 2. Si el 1 tiene imagen, el 2 también tiene imagen, sabemos que los sucesivos valores, sumándole 1, van a seguir siendo números naturales. Por lo tanto, la existencia se cumple. Ahora, esos siguientes son solamente 1, es decir, se va a cumplir la unicidad. Cada número natural tiene un solo número siguiente. Y sí, no podemos hacer que el 1 tenga más de un siguiente, porque hay uno solo que le sigue, que es el 2. El 2 le sigue el 3, y al 3 le sigue el 4, y así sucesivamente. Por lo tanto, la unicidad también se va a cumplir. Esto quiere decir entonces que si se cumplen ambas condiciones, es función. Bien, ¿qué pasaría ahora si de nuevo tenemos como conjunto de partida los números naturales, como conjunto de llegada los números naturales, y ahora la condición es su anterior, es decir, 1 menos que el valor de x, es decir, cada valor del conjunto de llegada tiene que ser 1 menos que el del conjunto de partida. Es decir, que la fórmula sería f de x igual a x menos 1. Bueno, en el caso de la imagen de -1, es decir, f de -1, seguiría sin existir, porque nuevamente -1, porque x igual a -1, no pertenece al conjunto de los números naturales. Muy bien.
f de 2 va a ser 2 menos 1, que es igual a 1. 1 es un número natural, por lo tanto la imagen de 2 existe. ¿Qué pasa cuando hacemos f de 1? Me va a quedar 1 menos 1, que es igual a 0. Pero 0 no pertenece al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, el 1 no tiene imagen. Si el 1 no tiene imagen y el 1 pertenece al conjunto de los números naturales, significa que hay un valor de este conjunto de partida que no tiene imagen. Eso significa que la existencia no se va a cumplir. Y si la existencia no se cumple, por no cumplirse una de las propiedades de condición para ser función, ya esta relación subanterior para estos conjuntos no va a ser función. Entonces, debido a esto, no es función. Sin embargo, si ahora nuestro conjunto de partidas son los enteros y nuestro conjunto de llegada son los enteros y volvemos a tener la misma condición, bueno, la fórmula sigue siendo la misma, x menos 1. Pero en este caso, f de menos 1, el menos 1 pertenece a los enteros. Por lo tanto, voy a poder resolver f de menos 1. Menos 1 menos 1 va a ser igual a menos 2, que pertenece al conjunto de llegada. Quiere decir que el menos 1 tiene un anterior y que está dentro del conjunto. Por lo tanto, va a pertenecer a esta relación. f de 2, al igual que pasaba con el conjunto de los naturales, me va a dar un número que está dentro de los enteros, tanto el valor que tomo de x como el valor que tomo de y, es decir, de nuestro conjunto de llegada. Y en el caso de f de 1, en donde en el caso anterior el resultado no pertenecía a los naturales, ahora sí pertenece a los enteros y por lo tanto el 1 de mi conjunto de partida tiene una imagen en el conjunto de llegada que es el 0. Esto quiere decir entonces que ahora sí todos los números enteros tienen un anterior. ¿Por qué? Porque hay un valor que es más negativo antes y por lo tanto siempre va a haber uno antes de esos números enteros. Lo mismo pasa hacia el lado de los positivos. Por lo tanto, la existencia se va a cumplir. Es decir, que todos los elementos del conjunto Z van a tener un anterior. Y solo van a tener uno, porque antes, el número anterior al 2 es el 1. El número anterior al 0 es el menos 1. El número anterior al menos 50 es el menos 51. No hay otra imagen distinta o más de una imagen para cada valor de x. Por lo tanto, la unicidad se va a cumplir también. Y esto quiere decir que si ambas se cumplen, esta relación es función. Bien, espero que estos ejemplos hayan servido para clarificar un poco la tarea que van a tener que resolver y que posteriormente les indicaré que tengan que entregar.